hace aproximadamente 10 años, ¿no? Y Aliti consiste en generar electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas. Entonces, esta tecnología ha tenido ciertas validaciones en diversas universidades, ¿no? Y bueno, ahora estoy acá para poder conversar con ustedes, ¿no? Y hacer un conversatorio básicamente de compartir las iniciativas que uno tiene, ¿no? Y también el enfoque que uno busca, ¿no? Así como Víctor, wow, o sea, trabajar en Apple, wow, o sea, es algo maravilloso y no, y creo que todo emprendedor eso es lo que busca, ¿no? Busca trascender. Estoy ahí también para aprender hoy. Excelente. A ver, siempre se habla y es una palabra que se repite sobre innovación, ¿correcto? ¿Ustedes cómo perciben la innovación? Y si tuvieran que explicarla en palabras sencillas, ¿qué dirían? Cualquiera que desee comenzar, no hay problema. Ah, ya. ¿Me permiten? Dale. Eh, sí, creo que la palabra innovación engloba eh, algo básicamente eh, diferente, único, pero al mismo tiempo alcanzable, ¿no? En el sentido de yo logro crear algo o logro mejorar algo, ¿no? Que realmente sea único, pero también alcanzable, ¿no? Entonces creo que a ese término lo haría, ¿no? O sea, tener un concepto de un producto diferente, bastante innovador en ese sentido, ¿no? Pero también alcanzable. Excelente. Víctor, Sí, yo también compartiría algo similar, ¿no? De manera sucinta diría es innovación es pensar y actuar de forma distinta con resultados efectivos. Ujú. Así es. ¿y cómo es que, a ver, tú me dices, Víctor, qué puedes responder, qué no puedes responder? Sé que hay ciertas también restricciones, ¿no? Por un tema profesional en Apple, pero como una organización que uno puede decir, wow, todo el mundo dice que Apple es una empresa innovadora, ¿no? Y creo que eso está clarísimo, pero ¿cómo se fomenta esa cultura de innovación en una empresa como ella? Como dices, no puedo responder a nombre de Apple, pero voy a decir generalizar, digamos, ¿no? En organizaciones muy grandes, por la cantidad de equipos, de personas, de interacciones, de colaboración, siempre es un reto, ¿no? Y lo que se busca fomentar o crear, y lo he visto en distintos, en bancos, en otras empresas, es cómo fomento un espacio que haga que orgánicamente estas costumbres, estas tareas, estas actividades fomenten la innovación. A lo que voy es, ¿cómo creo espacios seguros para que tú, Renzo, sientas que compartir con Víctor o compartir con Hernán es un espacio seguro de que tu idea es validada? Que nadie invalida a Víctor por dar una opinión. Por contarles un ejemplo, yo recién terminé la universidad, me mudé a California y mi primer trabajo fue en Charles Schwab, que es un broker de bolsa. Uno de los primeros proyectos que me tocó fue rehacer la página web estamos hablando de regreso en el 2006, para cómo la gente creaba una cuenta en el banco, ¿no? Y ahora lo que yo no entendía era, bueno, lo que me quedaba claro que el objetivo del negocio o el business question en ese momento era cómo reducimos la tasa, el churn rate, que le llaman cuando la gente empieza a llenar el formulario y se cae, no termina de completar el formulario para abrir una cuenta en el banco, ¿no? Digamos, ese era el proyecto, ese era el reto. De mi manera, como recién había entrado, era el menor, el más joven en el equipo, el que recién había entrado, estaba en un sector que relativamente nuevo, y me acuerdo que no me quedé corto en preguntar, ¿y por qué cuando abres una cuenta tienes que tener fondos en la cuenta? Cuando a veces un banco te cobra, ¿no? Cuando estás en negativo, hay veces que estás con tu cuenta en fondo cero, y lo que nos dimos cuenta es que si dividíamos el proceso de abrir la cuenta y luego agregar fondos a la cuenta, podíamos tener una mejor oportunidad de cerrar el ejercicio el objetivo se logra de que el usuario, la persona, logra abrir una cuenta. Y no lo complicamos con el hecho de hacer dos en uno, de que abro la cuenta y tengo que tener plata en la cuenta.
¿Por qué te comparto eso? Porque en su momento el hecho de que yo me sienta cómodo de hacer una pregunta tonta, que de repente era en su momento algo como que no, así no se hacen las cosas en el sector, no, nos dio una alternativa distinta, ¿no? A innovar, a hacer algo nuevo, ¿no? Con un objetivo que era claro, que no era hagamos algo nuevo porque sea novedoso, sino porque tenemos un resultado tangible, es cuántas cuentas se pueden abrir en línea en un proceso más simple. Ese es el ejemplo en el cual, no, yo puedo decir, se fomenta una cultura de innovación cuando das un espacio seguro a que todo input sea bienvenido. ¿No? Y nuevamente, no es algo que viene gerencia y dice, vamos a ser innovadores. Es como se dice del bottom-up, ¿no? Desde la gente nueva, la gente que está en el campo haciendo el trabajo, la que genera estas ideas y obviamente tienes el apoyo de, digamos, ¿no? De la gerencia media de poder implementarlas, ¿no? Porque si no, me hubiesen dicho, bueno, Víctor, así no se hacen las cosas en el sector finanzas o así no trabajan los bancos y para online no lo podemos hacer. Y se quedaba en una pregunta nada más, ¿no? Y nunca veía verlo a realidad, por decir. De hecho, la fama que tiene Silicon Valley es De que alguna manera respondo, ¿no? sí, sí, claro que sí. Lo que te decía justo es que de una forma la fama que tiene Silicon Valley a nivel de cultura es que también toleran el error, ¿correcto? Pero ¿cuántas veces te puedes equivocar? O te equivocas en el camino hacia la innovación de lo que sea, no tú hablaste de procesos. Y recuerdo que en Perú antes era obligatorio abrir una cuenta bancaria con dinero. Ahora puedes abrir una Ujú. cuenta bancaria sin dinero y ya luego lo, lo llenas, espero, ¿no? Pero lo que te decía la pregunta sobre los errores. Sí, o sea, mucho hablamos también se dice en general, ¿no? No se castiga el error, pero uno no comete errores y se quedan ahí por hacer errores, sino también hay una cultura en la que hay que documentar. Es como que me preguntas, ¿no? Víctor, ¿cómo te fue y cómo llegaste a Silicon Valley? Que seguro lo hablaremos, ¿no? Pero yo no te puedo contar siempre la historia bonita, todo lo que salió bien. Siempre sabemos que hay un unhappy path, ¿no? Que las cosas, lo normal es que no salgan como las planeas. Cuando se trabaja en esa cultura, es buena costumbre, buena práctica documentar lo que hicimos y documentar también un post-mortem de qué es lo que no salió bien, dónde hubiésemos podido mejorar. Y Claro. ese compartir de dónde metimos la pata, o dónde salió mal, o cuál fue el punto de quiebre que marcó la diferencia, es lo que da esa luz a acá es donde nos equivocamos, acá es donde podemos hacer el cambio, porque uno, lo tienes documentado, dos, lo socializas con el equipo y todo el mundo lo internaliza a poder tomar una acción distinta a futuro. Entonces no se queda en algo que me lo guardo porque me da vergüenza y no lo quiero compartir porque yo salí mal. No me salió mal a mí, sino todo el equipo se compromete. Entonces, eso por un lado de cuando hablamos del error, es porque hay una acción fija, no estamos hablando de ideas, que por qué podría salir mal o no, sino se tomó una acción la cual podemos medir resultados. Hablamos, ¿no? De que hagamos cosas distintas con resultados efectivos. Entonces, medir los resultados, documentarlo, compartirlo, socializarlo, para no caer en el mismo error, es lo que hace la diferencia, porque también eso implica que no cometo un error durante todo un año, sino Claro. porque estoy haciendo algo efectivamente, va a ser en 3 meses, 6 meses, o sea, define una línea de tiempo en la cual presento un resultado, para bien o para mal. ¿No? Porque si presento un resultado después de años para pintarlo bonito, no nos ayuda, ya perdimos todo un año de lecciones aprendidas. Pero si lo hacemos cada 2 meses o cada trimestre, tenemos un tiempo de reacción bastante favorable y rápido, ¿no? Que es un poco lo que se busca en la innovación. Eso de documentar los errores es curioso, ¿no? Porque creo que genera casuística para que el que venga luego detrás tuyo sepa por dónde ir o por dónde no ir, pues, ¿no? Creo que eso también es súper importante, pero no es algo común, ¿ah? Y ahí va una pregunta antes de pasar a Hernán, es, ¿a ti te chocó de la cultura de hacer una forma las cosas en Perú, en LATAM, en Latinoamérica en general, a otra forma de hacer las cosas en Estados Unidos, Silicon Valley, qué sé yo? ¿Te chocó ese cambio? Y si te chocó, ¿cómo lo manejaste? Para dar un poquito el ejemplo, poner en contexto, una de las primeras cosas que me chocó fue culturalmente en una de las clases de la universidad. En Perú me había acostumbrado como copia, pega, con suerte pones las fuentes y mientras más texto, más volumen, como si fuese por peso,
te calificaba, ¿no? Tu trabajo era eso, mientras más cantidad y eso presentabas era como documentar. Claro. Una de las primeras tareas, me acuerdo que tuve en la universidad era, dame un escrito de una página en la cual tú estás criticando el capítulo del libro. ¿Qué harías distinto y por qué? No es hagas un resumen, sino critica el libro y tú dices, pero ¿cómo voy a criticar el autor si es de donde estoy aprendiendo? ¿No? ¿Cómo tomas una posición distinta? Pero no hagas resumen, sino dime el por qué tú defenderías tu idea. Cuando me tocó hacer eso la primera vez fue bastante retador, pero eso cuando se traduce al trabajo es que también aprender a ser conciso, puntual, y en Perú es como que tenemos que florear y explicarte bonito el por qué sí o por qué no, me voy como alrededor, ¿no? Y Renzo, me acuerdo, tú has hecho un post o algún comentario hace unas semanas, ¿no? Acerca de la economía, del qué tan fácil debiera ser decir no, no lo No, quiero hacer, no se puede hacer o por esto no. Y eso es algo que se vive bastante práctico acá y cuando lo traemos al trabajo o a un proyecto estas son las razones por las que podemos ir por el camino A o B, porque no hay correcto o incorrecto, es más allá de decir sí o no a algo, sino es poder decidir. Y creo que ese poder de decisión y saber aprender a decir no es donde muchas de las partes culturales es donde me impactaron al inicio, ¿no? Y en Apple, y eso sí puedo decir, en muchas de las empresas grandes, cuesta mucho decir no o hay que decir no a varias cosas buenas para poderle decir sí a una o tres cosas excelentes, ¿no? Coincido en eso de que culturalmente tenemos que ver un documento de 100 páginas para sentir que has hecho algo, cuando en realidad es más y siempre es más calidad que cantidad, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a análisis y todo. Gracias, Víctor. Hernán, eh, ¿está por ahí, Hernán? Sí, hola, hola, estoy acá, Ah, no te preocupes. Hernán. Este, ¿Cuál fue el problema que tú detectaste que te llevó a ese proceso creativo de crear lo que has creado en estos momentos? Sí, mira, creo que una vez estaba en una ponencia interesante, escuché a un fundador de una compañía bastante grande, bueno, en Estados Unidos, que justamente ellos estaban mostrando mucho interés en Latinoamérica, porque es aquí donde nacían nuevas ideas. Y ellos se preguntaban, ¿por qué están naciendo constantemente en Latinoamérica nuevas ideas? Justamente era porque hay mucha necesidad. Claro. Y creo que eso es lo que a mí me inspiró crear a LinkedIn, ¿no? Vivir una experiencia de necesidad, ¿no? Me abrió la posibilidad de buscar soluciones, ¿no? Entonces, creo que de esa forma puedo responder a tu pregunta, ¿no? Excelente. Cuéntanos un poco ese proceso creativo. Ya, hay un problema, y es verdad, ¿no? Donde más problemas hay más retos para innovar o crear cosas distintas, ¿no? Eh, Ujú. pero tú vienes de un background o de una antecedente, eres investigador, científico. ¿Cómo llegaste a esa solución? Allá, bueno, eh, creo que yo soy una de las personas, bueno, soy profesional con estudios en economía y también en ingeniería civil, pero sin embargo, creo que lo que yo lo hice es más empírico desde un inicio, o sea, creo que ya es algo innato que está en mí, porque yo desde pequeño tenía la curiosidad de crear cosas, de Ajá. inventar cosas, ¿no? O sea, estaba ese espíritu inventor dentro de mí, ¿no? Entonces, desde tan pequeño me centré en ello y mis estudios universitarios, ¿no? Hicieron que profundice, mejore, entienda mucho mejor los conceptos, en este caso biológicos, eh, mm, y de esta forma pues logre perfeccionar, en este caso, la innovación, ¿no? Pero tiene que ver mucho también con tener ese, ¿cómo te explico? Esta cosa que es muy, muy complicado entender. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente, creo que hay que tener las dos cosas en un campo, en este caso empresarial, ¿no? Creo que hay que tener el punto de, un lado, la investigación, pero también un lado lo que es la invención.
No creo que cuando sacas un nuevo producto al mercado tienes que tener ambas cosas para que hagan ese clic, ¿no? Y ese refuerzo. ¿Por qué? Porque entendemos de que hay muchos inventores con grandes inventos, pero que nunca salen. Mm. Están allí registrados En en sus negocio. países, pero nunca se materializan. Lo mismo con los investigadores. Hay muchas publicaciones científicas en grandes revistas internacionales y todo lo demás, pero que muchas veces esas investigaciones o nuevos descubrimientos, lo mismo, no se materializan, ¿no? Entonces pasa eso que creo que hay que tener ambas cosas, no tanto la parte de investigación como también la parte de la invención, ¿no? Entonces, de esa forma, voy enfocándome, ¿no? Voy enfocándome y creo que en el transcurso de mi vida he descubierto que tengo ambas partes. Tengo el lado de investigador, porque también soy muy investigador, hago muchas investigaciones, en fin, ¿no? Pero al mismo tiempo soy inventor. Entonces creo que uniéndolo los dos, estoy sacando pues esta tecnología que yo lo considero bastante revolucionario en el campo de las energías. ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Sí, Alinti funciona básicamente utilizando las plantas, la tierra orgánica, ¿no? Para poder generar electricidad. Se ha creado una nanotecnología que se coloca debajo de las raíces de las plantas que se encargan de capturar la energía química que generan las plantas. Recordemos que todo ser vivo genera energía química. Entonces, el invento que está debajo de las raíces de las plantas convierte esa energía química en electricidad. Básicamente es eso. Hay un invento de, para poderlo simplificar, ¿no? De una tierra mezclada con micronutrientes, ¿no? Que acelera la reacción Redo, que acelera lo que es, vamos a simplificarlo más, el rompimiento de micropartículas, ¿no? Gracias a la acción de los microorganismos que están en la Tierra, ¿no? Esa acción, ¿no? Hace que se libere electrones y esos electrones se conviertan en lo que es llamado visualmente luz. Pregunta desde la ignorancia. ¿Cualquier persona que tenga una maceta en su casa medianamente grande puede generar electricidad entonces? Eh, Parece simple, pero necesitaría las personas tener el invento de Alinti Ok, para ¿es colocar un hardware? debajo de las raíces. ¿Es un hardware o es un, no sé, explica, ¿qué se Es un coloca? hardware, es Un un hardware. hardware, Ya. es un equipo, ¿no? Físico que se coloca debajo de las raíces de las plantas que se encargan de capturar, ojo, se encargan de capturar de inmediato. Tú colocas esta tecnología que mide, es 22 centímetros de altura, 6 centímetros de ancho, ¿no? De espesor, 11 centímetros, ¿no? Básicamente de longitud, altura y espesor, ¿no? Esta tecnología se coloca en las raíces de las plantas y automáticamente cumple ese efecto de atrapar electrones. Empieza a atrapar electrones que genera la planta por el proceso de la fotosíntesis, pero también por la reacción redo que están los microorganismos allí en la rizósfera de las plantas, atrapa los electrones y los libera para lo que es las diversas funcionalidades que uno quisiera tener, ¿no? En este caso, la luz. Ok, ¿No? Y algo sorprendente de esta tecnología es que eh, este invento que se coloca debajo de las raíces de las plantas ya no requiere batería. O sea, es una tecnología que no necesita otra fuente externa de energía, llámese la solar, llámese la eólica o la corriente alterna, ¿no? O sea, ya no necesita, es 100% biológica. Colocas este invento y automáticamente, directamente, puedes conectar a tu lámpara. En este caso tenemos lámparas de 7 watts, de 20 watts, de 25 watts, ¿no? Automáticamente lo conectas y va a lograr la función que es iluminar.
Básicamente es iluminación. Y el caso de uso, estamos hablando en localidades donde no hay acceso a electricidad, o estamos hablando que cualquier persona en zona urbana también lo podría usar, porque entiendo que debe tener un costo. Claro, claro, claro que sí. El proyecto en un inicio, en 2016, tuvo un enfoque más social porque yo vengo del campo de Ayacucho y como en mi comunidad nosotros no teníamos electricidad, iba bastante enfocado para poder dar solución a esas comunidades rurales. Pero la tecnología se hizo cada vez más eficiente hasta el punto de estar en 2019 en Silicon Valley con la empresa Facebook, ¿no? Allí es donde se nos abre una oportunidad gigante gracias a la visión de uno de los científicos principales de Facebook Connectivity Labs, donde nos decían de que Alinti también pudiera estar enfocado a espacios públicos, ¿no? Pudiera estar enfocado a zonas urbanas, no solamente a zonas rurales que no tienen electricidad. Es por esa razón que hoy por hoy tenemos productos para hacer luminarias públicas, ¿no? Luminarias de hogares, tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Entonces, creo que generar electricidad, ¿no? Es para todos y todos necesitamos electricidad. No creo que la electricidad es el motor que mueve todo y por ende tener una tecnología que puede cubrir en este caso la iluminación, creo que pudiera ser para todos, ¿no? O sea, no solamente para las comunidades rurales. El costo es manejable, ojo, el costo es manejable, tenemos desde diversos precios, tenemos básicamente desde $59, ¿no? Hasta precios de $1,000. Pues es manejable el precio, ¿no? De acuerdo al tamaño, de acuerdo a la intensidad de luz que necesitan tener. Excelente, Hernán. Volviendo a Víctor, ¿cómo es un día, bueno, con lo que puedas comentar, ¿no? ¿Qué hace un AI Conversational Analyst usualmente? Es un puesto, honestamente, que lo había escuchado, pero no alcanzo a entender qué es lo que hace usualmente. Buena pregunta, Renzo, ahí. Un analista conversacional un analista de IA conversacional, digamos, podemos pensarlo como un diseñador de interacciones conversacionales también, Víctor, ¿no? ahí estamos hablando, por si acaso, de inteligencia artificial. Correcto, de ahí estamos hablando de inteligencia artificial conversacional. Un concepto a entender es, por ejemplo, a partir del año de hace ya un par de años a este punto, ¿no? Mucho se habla de ChatGPT ¿no? y modelos de lenguajes, large language models, ¿verdad? Les llamamos modelos de lenguajes grandes generativos. Ese tipo de tecnología, ese tipo de modelos, ¿no? Funciona sin hacerlo esto nada técnico, digamos, son, digamos, modelos de machine learning que, digamos, tienen un tipo de entrenamiento no supervisado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se generan algoritmos que van generando patrones de aprendizaje. Una generación anterior, por decirlo así, ¿no? Muchos de los chatbots a partir del 2016 se trabajaban en modelos que les llamamos se me está yendo ahorita el término, dije que eran como modelos supervisados, lo cual significa que yo creo una categoría. Imagínate como que armamos un rompecabezas, a cada pieza va a ser una clase. Entonces, cuando tú dices algo, no por el lado conversacional, tú dijiste hola, hola lo clasifico como un saludo, ¿no? Dijiste adiós y adiós lo clasifico como una despedida. Cada cosa que la persona dice o escribe va a una clase, a una categoría, se categoriza en algo y el modelo aprende a categorizar lo que la persona dice. La razón de usar un modelo de inteligencia artificial, nuevamente, que es entrenado con training data, le llamamos, es que pueda generalizar, porque no va a ver todas las cosas que yo pueda decir, sino aprende y luego aprende a generalizar para que cuando digas, en lugar de decir, por ejemplo, no quiero devolver
esta chompa que compré y dices, quiero regresar esta camiseta que compré, de decir, el intent es devolución, ¿no? Entonces, eso es como trabaja o se entrena un modelo supervisado para ¿no? Para una experiencia conversacional. El rol justamente de un analista, de un diseñador, ¿no? de estas conversaciones es eso. ¿Cómo optimizo el modelo para que pueda entender la mayor cantidad de cosas Con menor dentro error. de ciertos temas? ¿No? Entonces, por ejemplo, un chatbot que se enfoque a marketing va a tratar de entender preguntas acerca de qué promociones, nuevos productos, ¿no? Cómo contactar. Un chatbot de servicio al cliente va a hacer tomar de repente devoluciones, horario de atención. Un chatbot acerca del clima te va a hablar, digamos, necesito saber en qué ciudad y la hora para darte el reporte del clima, cantidad de humedad. Entonces, definir y decidir de qué tanto tiene que entender la experiencia conversacional de un chatbot va a depender del caso de uso, del interés de la empresa. Y justamente esas exploraciones es las que hago o las que empecé a hacer, digamos, ¿no? De regreso al 2017, como analista, ¿no? Empecé en una startup que me tocó aprender, no hacíamos implementaciones para otras empresas en distintos canales, ¿no? Ahora usamos en WhatsApp, podía ser en SMS, en una web, en Facebook Messenger, ¿no? Luego pasé a un banco donde era todo acerca de banca y finanzas, ¿no? Desde cómo abrir una cuenta, cómo transferir fondos, y luego también chatbots internos, ¿no? Para dentro del banco era por recursos humanos. La pregunta clásica, ¿cuántos días me quedan de vacaciones? ¿Cuántos días me quedan de enfermo? Entonces, en lugar de estar escribiéndole a recursos humanos o viendo, no podíamos hacerlo internamente en un bot. Entonces, todo depende del caso de uso y como analista, a tu pregunta original es, ¿cómo determino esos boundaries, ¿no? Digamos, las fronteras para acotar de qué puede hablar y qué no? Y cómo optimizo para que entienda la mayor cantidad de frases sin tener que hacer demasiado entrenamiento, ¿no? Y que lo entienda con confidencia, porque una vez que entiende el modelo o algo, vos voy a tener que generar una respuesta. Y eso es lo que nos lleva ya al diseño de diálogo, esa experiencia conversacional, ¿no? Que buscas evitar fricción, que buscas optimizar. Y la otra parte de todo esto es como analista es, ¿y cómo reporto todo esto? ¿No? ¿Qué analytics tengo para poder reportar sobre la experiencia y buscar dónde mejorarla? O de repente buscar, mira, estamos buscando entender algo que nadie pregunta, no vayamos por ahí. No, entonces es un poquito acerca del rol como analista, ¿no? O diseño conversacional que se puede ver. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que tú eres administrador, ¿correcto? Ujú. Como yo, somos colegas. Y cualquiera pensaría que lo que tú haces tiene que ver mucho con ingeniería. Probablemente sí, pero tú como administrador sabes programar, has tenido que aprender, entiendo solamente por el nombre que ha habido un desafío también de conocimientos. Sí, creo que para responder esa pregunta tendríamos que regresar a los 90, ¿no? Y algo que me gustaría compartir es en esta ruta, ¿no? Digamos, de encontrando mi lugar en donde trabajo, encontrando mi lugar profesional, ¿no? Una de las historias que podría compartirles es, hubo mucho tiempo de incertidumbre en mi vida, ¿no? Cuando no sabía qué estudiar. Yo entré a estudiar administración después de que ingresé a San Marcos en ingeniería electrónica. No sabía ni cómo había ingresado ni qué ¿Ya? quería hacer ahí, ¿ya? Eh, por distintas razones, a veces puede ser presión familiar y creo que, no sé, si pregunto acá en el grupo, de repente alguien se identifica, es a veces, ¿por qué decidiste tal carrera? ¿Estás seguro que es tu carrera? Y me tomó años, ¿no? Un año decidir que no sabía qué estudiar, sabía que no era ingeniería electrónica. Por primera vez en el año 97, San Marcos empieza dos carreras. Violeta Córdoba me dice, sí te entendemos en el chat, ¿no? Porque creo que es a veces, no es una ruta bonita o todo simpático, lineal, sino hay varios vaivenes, sub y bajas, ¿no? En decidir la carrera y en qué trabajar aún. Eh, y el año 97 San Marcos abre por primera vez la Escuela de Administración de Negocios Internacionales y la de Turismo, Hotelería y Turismo, ¿no? Administración de Turismo. Entonces yo postulo nuevamente en San Marcos Administración de Negocios Internacionales. Y sí me gustó, pero lo que también descubrí trabajando, haciendo prácticas en una agencia de aduanas era que me llamaba el lado de
cómo automatizo ciertas tareas, cómo optimizo ciertas operaciones, reportes y cosas. Y es así como un poco que decido estudiar. Cuando hago el MBA, ¿no? Termino San Marcos, sé que quería hacer una maestría, un MBA, pero ahí es cuando decido acercarme y hacer una especialización adicional al MBA en MIS, en Management Information Systems. Es así como me acerco a entender más de los procesos y qué herramientas y tecnología puede ayudarnos para optimizar estos procesos, ¿no? Estos sistemas de información gerencial, si lo vemos así. Entonces, esa parte de la historia, como bien dice Renzo, claro, mi background es en administración, pero hay un punto de quiebre que me cuesta mucho, ¿no? Ante esa incertidumbre, decidir qué voy a estudiar y luego, ¿no? Comprometerme, meterme de lleno para poder decir, ah, esto es donde encuentro mi lugar. Ya me encontré dónde puedo estudiar, ya me encontré y decidí qué es lo que puedo estudiar o no, en qué especializarme. Y así también ha pasado durante el trabajo, ¿no? Al inicio eran aplicaciones web, cambiando de roles, ¿no? De analista, de product manager, project manager, program manager. Ahora regreso, a veces hasta el título es lo de menos, ¿no? Porque dices, bueno, vuelves a ser analista, pero ya es en un campo totalmente distinto, más orientado a producto, en otra tecnología. Pero creo que sí es eso, ¿no? Lo que nos lleva al descubrir a dónde queremos orientarnos y no es fácil, ¿no? No es lineal. Para hacer dinámica la conversa, si alguno de los que están conectados quiere hacer una pregunta, puede abrir el micro y preguntar por si acaso tiene algún tipo de curiosidad o quiere aportar con algo que se me puede estar escapando que sea interesante preguntar, por favor, con toda confianza. Hernán, ¿estás por ahí, Hernán? Sí, ahí está Sí, Hernán. claro que sí. Hernán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hernán? ¿Se te hizo complicado el tema de conseguir financiamiento para implementar tu proyecto? O sea, es decir, ¿buscaste fondos públicos, privados, los ahorros de tu vida? ¿Cómo fue? Wow, claro, o sea, sobre todo en Perú es muy difícil, bueno, te hablo desde hace 10 años atrás aproximadamente, que era más difícil aún creer que en Perú o de Perú, ¿no? Pudiera haber una startup, ¿no? Dedicada al campo de las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso energía, ¿no? Era sumamente complejo. Al inicio nadie creía en mí, ¿no? Yo tenía que tocar muchas puertas, igual se me cerraron todas las puertas. Recuerdo que yo tenía que trabajar como pintor, como gasfitero, albañil y todo lo demás para poder pagar los estudios, los laboratorios, ¿no? Hasta que alguien allá en Ayacucho, me acuerdo, me dijo, wow, tu idea es espectacular. ¿Por qué no lo presentas al concurso internacional de una idea para cambiar la historia de History Channel? Justo estaba en esas temporadas, esa publicidad de History Channel, ¿no? Para poder presentarse. Y dije, wow, ya ok, voy a intentar. Me presenté a ese concurso, logré traer un premio de $40,000, que tal vez fue el inicio de muchos financiamientos que pude tener y también conocer, ¿no? Básicamente, yo estaba en Ayacucho y desconocía que para ese entonces ya el Estado financiaba proyectos, ¿no? Como por ejemplo con el fondo de Estará Perú, ProInnovate, bueno, antes llamado Innovate Perú, ¿no? Entonces, desconocía muchos de estos tipos de concursos, ¿no? Nacionales e internacionales, pero gracias a asociarme tal vez o ampliar mi círculo de amistades, ¿no? Con emprendedores peruanos, emprendedores extranjeros, me abrió pues la posibilidad para poder adquirir más financiamiento, ¿no? Y de esta forma lograr lo que realmente he buscado lograr, ¿no? Que es energía 100% biológica. Es completamente difícil lograr que las plantas te iluminen tu sala, iluminen tu dormitorio, ¿no? Iluminen las calles. Pareciera simple cuando lo escuchas, pero crear eso, lograr eso, ha requerido mucho financiamiento, ¿no? Demasiado financiamiento se podría decir, a tal punto de hace 2 años, después de la pandemia básicamente,
centrarme en lo que es recolección de financiamiento colectivo, ¿no? O sea, buscar inversores ángeles, buscar personas que quieran apostar por esto, ya no tal vez empresas, ¿no? Grandes, porque como estoy en una etapa inicial, muchas empresas querían invertir, pero quitarme un porcentaje gigante de la compañía, ¿no? Y tal vez direccionar a otro lado, ¿no? La investigación. Por esa razón tal vez busqué, ¿no? Inversores nacionales, extranjeros también, pero que tengan ese espíritu de ángeles, ¿no? Que gracias a ellos he logrado, se podría decir así, ¿no? Energía 100% biológica, porque hace 3 años atrás aproximadamente me acuerdo yo que nunca vendíamos o nunca trabajábamos en un sistema completamente biológico. Era un sistema híbrido. ¿A qué me refiero con un sistema híbrido? Utilizábamos el 50% de la tecnología plantas, el otro 50% eran paneles solares y de esa forma juntábamos la corriente solar con la corriente biológica para lograr pues generar electricidad, ¿no? Pero hoy por hoy ya no. Hoy ya no es necesario, como dije al inicio, ya no es necesario tener batería, ya no es necesario tener paneles solares, ya no. Ahora es 100% de las plantas. Solo requieres plantas para lograr generar iluminación. Tú Pero ves, eso, como te dije, ha requerido mucho ha requerido, financiamiento. sí, sí, sí. ¿Tú ves tu producto vendiéndose alguna vez en un mall, en un Coolbox, no sé, en Sodimac o esas grandes cadenas donde uno puede ir a encontrar de todo para su casa? Claro, claro. O sea, por ejemplo, este año ya estamos arrancando con el Jockey Plaza, ¿no? Para empezar, eh, tanto como vender ellos no todavía, pero para empezar, sus instalaciones del Jockey Plaza van a tener las macetas gigantes de Alinti, ¿no? Que va a iluminar las dos entradas de este centro comercial, ¿no? Entonces, y así, poco a poco vamos a ir, sé que estamos trabajando para eso. Muy pronto, este 2024, también vamos a ver parques de Lima Buenísimo. iluminándose con plantas. En el Cusco también ya el gobierno regional nos ha solicitado para colocar allí, estamos ahí en conversaciones, ¿no? Para ejecutar eso, ¿no? Entonces, creo que este 2024, como dentro de nuestro objetivo de nosotros, está lograr colocar, ¿no? Al mercado B2B, básicamente, lo que es, y también al mercado B2G, ¿no? Colocar este tipo de tecnologías y el 2025, pues, creemos a partir de la experiencia nacional que vamos a tener en parques, ¿no? Con empresas privadas, en fin, como es el Yoke, vamos a tener un lanzamiento internacional, creo yo, el 2025, porque hay muchos países. Ya tuvimos una experiencia el 2022, hace 2 años atrás, en Guatemala, ¿no? Logramos llevar la tecnología con una marca multinacional también para poder colocar la tecnología allá. Fue una experiencia bonita bueno, ya estamos trabajando también en una réplica en Chile y creo que el 2025 se vienen pues proyectos más interesantes porque ya al menos en el mercado nacional vamos a ganar cierta experiencia, como yo le digo muchas veces a mi equipo, ¿no? Lo que yo le digo es básicamente, ¿qué mejor equivocarte en tu casa? ¿Qué mejor aprender de los errores en tu casa? Porque es una nueva tecnología. Tenemos que ir aprendiendo básicamente el comportamiento de la tecnología con los factores climáticos, el comportamiento de la tecnología con el pH del agua, que es muy diferente en cada lugar, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo y qué mejor aprender en nuestro país, ¿no? Para que después de este aprendizaje ya lleguemos ya bien preparados, más perfectos a lo que es el camino internacional, que creo que es el sueño de toda esta edad. Perfecto. Yo voy a terminar con una pregunta y luego si el público tiene alguna pregunta, damos unos minutos para que puedan preguntarles, valga la redundancia. ¿Cómo generamos un país innovador? Si ustedes fueran políticos, ¿qué harían para generar una región, un país
con un mayor nivel de innovación, porque estamos bastante bajos si nos comparamos con la OCDE y acá nomás con Chile, ¿no? Y que siempre nos lleva un par de puntos porcentuales en lo que sea. Entonces, ¿cómo convertirían a un Perú más innovador? ¿Me permite? Dale, Hernán. Allá, creo que desde mi punto de vista, ojo, ¿no? Creo que mucho depende de creérsela uno. Porque, ojo, el Perú es innovador, hay muchas startups, muchas ideas. Cuando tú conversas con jóvenes, los jóvenes son bastante creativos. El detalle es creérselas. Así como nosotros los peruanos nos los hemos creído y nos sentimos orgullosos que nuestra gastronomía peruana es la mejor del mundo, ¿no? Nos falta tal vez creérnoslos que también podemos generar ideas, incluso o tener ideas superiores a las norteamericanas, ideas superiores a las europeas bueno, en sectores de tecnología, de investigación, en fin, ¿no? O sea, creo que es creernos, o sea, creer que sí, nosotros o nuestra capacidad intelectual es igual o superior muchas veces a unas ideas norteamericanas. Algo que yo he aprendido en el campo es que, mira, les quiero contar esto así a lo breve. Yo tenía mucho miedo, demasiado miedo, exponer mi idea delante de científicos, delante de investigadores, todo lo demás. Tenía mucho miedo, básicamente porque tal vez vengo de la sierra y en la cultura, sí, ¿no? Pero tenía cierto miedo, hasta que un amigo me dijo, Hernán, pero ¿por qué tú tienes miedo de hablar con ellos? Ellos son bastante inteligentes, pero son, o sea, pero no conocen lo que tú has hecho. O sea, ignoran también ese conocimiento que tú tienes. Ellos serán genios, pero son genios en su materia, ¿no? Entonces, créetela, o sea, tú puedes conversar tan profundamente, ¿no? Con ellos, ¿no? Y ellos te van a escuchar porque desconocen lo que tú has descubierto. Entonces, creo que eso es lo que falta en este caso al peruano y al latinoamericano, ¿no? Creérsela que es igual o incluso superior en creatividad. Entonces, falta creo que esa cosita, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando nos hablan de gastronomía, nosotros felices sabemos que nuestra gastronomía pues es la mejor, ¿no? Entonces, y nuestra cultura, si nos hablan de culturas, está nuestro Machu Picchu, en fin, creo que ya tenemos eso, esa creencia, ese orgullo, ¿no? Entonces, y creo que solamente falta eso. No creo que no haya innovación o no haya creatividad en el Perú, sí lo hay, sino que falta esa cosita, ¿no? Y al mismo tiempo, esa cosa, o mejor dicho, esas ideas innovadoras, eh, ahora pueden, muy aparte de creérselas, pueden fácilmente materializarlos porque hay muchos concursos a nivel nacional, ¿no? Que el Estado está propiciando, o sea, muchos concursos y donde hay fondos interesantes, muchos fondos superan los $100,000 aquí en Perú, ¿no? Para poder los $200,000, y si te asocias con universidades, puedes recibir hasta más de $1,000,000, o sea, hay fondos fuertes, ¿no? Lo que pasa es que tal vez falta creérnoslos, ¿no? Creérnoslos y también conocer que hay inversión y que el Estado está invirtiendo en esas ideas, ¿no? Víctor, gracias, Hernán. Buenísimo. Eres presidente del Perú. ¿Cómo vuelves Ahora, más innovador? estaba escuchando a Hernán y me hizo acordar de medio que un chiste, ¿no? Por acá, así es que se los cuento y luego voy a la respuesta. Acá dice como que, ¿cuál es la característica número uno no, del americano, del gringo, que resalta más? ¿Quién quiere adivinar? ¿Cuál es su cualidad número uno del americano? A mí, cómico. Cómico, Violeta pone un, no sé Mm, si alguien quiere adivinar. Alguna vez lo escuché, ¿no? Y en algún chiste, en una radio, es confianza. Así estén súper equivocados, pero hablar y sentirse con confianza es la mayor calidad que tiene el Son los americano, el gringo. argentinos, entonces también los americanos.
También, no solo los argentinos, ¿no? El argentino es chamullero, vendedor, ¿no? Es Tiene así, a confianza. veces. Exacto, ¿no? Pero el americano así está equivocado con confianza, te dice las cosas porque está, que suena que te convence. Entonces, escucharlo a Hernán me hizo pensar eso un poquito, ¿no? Que más allá de dónde estás, de quién eres, todo el hecho de que tener esa confianza, la autoestima elevada es muy importante. Pero algo que también quería compartirles, ¿no? Es cuando hablamos, estábamos hablando, ¿no? De qué me llevó a trabajar acá, qué es Silicon Valley, y realmente a veces como pensamos, ¿no? Silicon Valley como ese lugar lejano o ese lugar geográfico donde están las empresas y la meca de la tecnología, pero otra definición que a mí me gustaría compartir más bien, ¿no? Para dar un poquito contexto a qué nos falta para llegar ahí, es Silicon Valley es un lugar donde se juntan mentes afines a resolver problemas cotidianos. Es así de simple. Mentes afines porque es gente que tiene el mismo interés. Se agrupan en startups, son partes de investigación de corporaciones grandes, pero es gente que está activamente haciendo algo, que es resolver un problema cotidiano. ¿De acuerdo? Piensen en Uber, en Lyft, cómo era tomar un taxi unos años, salías a la calle, estirabas tu mano, ahora es saco el teléfono y hago que el taxi llegue a mí, yo no lo tengo que ir a buscar. Pero no Claro. era por una tecnología, era por una necesidad, ¿no? Lo mismo en pandemia, de repente, sistemas de pagos, envíos de comida, delivery, ¿no? Que era tan común en Perú, por ejemplo, años tenemos, llamabas por teléfono, pagabas en la puerta y te llevaban tu pollito a la brasa a la puerta de tu casa. Acá en Estados Unidos, delivery era muy raro, solamente para pizza, comida china, y ahora es restaurantes gourmet y de todo tipo, se cambia esa costumbre, ¿no? Entonces, es resolver esos problemas del día a día. No estamos buscando no todos tienen que ser la NASA para saber cómo llegar a la luna. No, no se trata de eso. Pero la palabra clave en este resolver es algo que mencionó Hernán, es qué es lo que haces, no qué es lo que estás haciendo. Y creo, Renzo, para aterrizar y llegar a tu pregunta, es qué es lo que nos diferenciaría, qué es lo que debiéramos hacer, es justamente eso, la palabra hacer. Hernán mencionaba, ¿no?, que en las iteraciones iniciales de su proyecto combinaba paneles solares con parte del prototipo seguro que tendría en marcha, ¿no? Hasta que ahora es 100% toda energía biológica con un hardware que tiene que poner bajo la maceta o bajo la tierra. Para llegar a eso no fue la primera iteración, fue producto del aprendizaje de una primera iteración, de haberlo hecho, de haber aprendido de eso y haber vuelto a intentar. Entonces yo creo que ahí la palabra clave es qué es lo que nos previene, qué es lo que nos bloquea de hacer. ¿No? ¿Qué es lo que nos toma llevarlo a cabo, a hacer, a Nos ejecutar detiene. la tarea? Ujú. Sí, ¿no? Y creo que ahí está esa parte que de repente es más interna, porque nos toca explorar a todos si somos, cómo nos decidimos, no somos producto de nuestras experiencias, que son decisiones, creencias, pero también nuestros miedos. Y ese miedo que mencionaste, Renzo, ese miedo a equivocarnos, esa cultura que la penalizamos por equivocarte, de repente es nuestro mayor de los miedos. No, y por eso no hacemos, no todos tenemos ideas. Es más, ni te 100% de cuento mi acuerdo. idea porque me la vas a robar, no te cuento mi idea porque me la vas a quitar. Pero no interesa quién tiene la idea, sino es quién ejecuta la idea. Y creo que esa es la clave a todo, ¿no? ¿Quién va a hacerla? Y quien la haga es quien realmente puede compartir esa experiencia de esto es lo que me tomó hacer, esto es lo que sufrí y esto es lo que no logré hacer porque lo intenté. Y creo que eso es lo que sí haría el cambio ahí en todo, ¿no? En la comunidad, en Perú, como país, como nación, internamente, ¿no? ¿Qué miedos tenemos que vencer? Buenísimo. Coincido el tema este del qué nos detiene, ¿no? Y eso de no contar la idea es tan común entre los emprendedores con los que trabajamos. Preguntas, ¿alguien tiene preguntas que quiera de repente soltar, algo que se me haya quedado a mí, que no haya preguntado? Este es el momento. ¿Puedo preguntar? Dale, por favor. Ferdinand, ¿cierto? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo Dale, están Ferdinand. todos? Buenas tardes. Una consulta para el plan en cuestión de la, ¿cómo se llama esto de, mira, yo estoy un ratito, ya. Una cuestión del, se me está yendo la idea. Dame un ratito, ya, ahora sí, Mira, si estoy estuviera... bloqueadito. No, Dale. sino que
Mira, yo ahorita estoy trabajando en la sugerencia de facilitación de la calidad energética en la gerencia acá en Cusco. Esto es en la GREM. Esto es la Gerencia de Desarrollo de Energía e Hidrocarburos. Y ahí hay una sugerencia que es la sugerencia de facilitación de calidad energética. Entonces, lo que ahora ellos están viendo, están planeando para todo este año es un poco lo que tiene Hernán, ¿no? Que es un clean tech, como se le dice, ¿no? Entonces, en cuestión de las patentes, esta es la pregunta para Hernán. ¿Cómo sería para que tú, digamos, porque de hecho que uno se inventa algo y tiene un negocio es también para generar un lucro, ¿no? Y una ganancia. Tú podrías vender la patente a, digamos, el Estado peruano o ya sea al gobierno regional del Cusco. Claro, hola, un gusto. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente tenemos patente dada ya por Indecopi, ya tenemos la resolución, lo hemos luchado por 5 años, pero Indecopi siempre se demora pues por... Entonces, disculpen, recibí una llamada. Y básicamente eso, ¿no? Por el momento no estamos trabajando en licencias de lo que es la patente, ¿no? Lo que sí estamos trabajando es en coordinación con las autoridades para poder replicar este tipo de tecnologías, ¿no? Más va por ese lado que por lo que es dar la licencia, ¿no? Porque creemos que es una tecnología que se puede replicar a nivel nacional e internacional, pero vamos paso a paso. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Ferdinand. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micro y lanzarse, no hay Yo, ningún problema. Violeta, Dale, Viole. chicos, a ambos un éxito. Muchísimas gracias por compartir de forma tan generosa. Ha estado súper, súper bien. De hecho, yo me quedo de la experiencia de la búsqueda hacia lo que realmente te apasiona. Entonces, yo estoy en ese camino y desde Cusco, yo soy consultora, estoy viendo temas de innovación y tengo ideas en la cabeza, pero me gustaría mantener el contacto con ustedes, así es que si pueden dejar sus LinkedIn, sus perfiles, o sea, sería genial. Y pues sí, yo me voy a quedar súper clara con todo, e inspirada. Así es que gracias, nada más. Gracias, Viole. Yo te los paso. Yo te los paso, no hay problema. Bueno, para cumplir con el tiempo, nos hemos pasado minutos, creo que podemos cerrar con la última pregunta. Víctor, un libro que recomendarías a todo emprendedor, igual para ti, Hernán, la pregunta, no sé si los agarro frío, pero todos tenemos un libro que hemos leído que nos ha inspirado, ¿no? ¿Qué libro recomendarías tú? Ahorita, el libro no sé si es para innovación, pero ahorita estoy leyendo Homo Deus, que es de Yuval Noah Harari, que es un poquito como, bueno, no se ve ahí, ¿no? Ahí está, ahí. Un poquito más Pero cara. ahí se los paso, pero ese Homo Deus de Yuval Noah Harari, que es un poco como cultura, como comunidad, como humanos, o sea, ¿a dónde estamos transicionando, no? ¿A dónde vamos? Creo que rescatar a dónde vamos como sociedad no es algo que tenemos que anclar mucho y no ver a dónde nos lleva la tecnología, sino a nosotros dónde queremos llevar la tecnología en función a cómo lo usamos. Buenísimo, Sé que Víctor. no es de innovación, de emprendimiento, pero Porfa. creo que es un poco a dónde estamos apuntando a futuro como sociedad, como humanos, digamos, ¿no? Es Hernán, donde está mi cabeza ahora, pero justo mencionaste, acá lo tengo a la mano. Hernán, ¿qué libro recomiendas tú? Que deberíamos leer todos. Claro, en mi caso recomendaría un libro que todo emprendedor, que creo yo, debería leérselo bien, es Lean Startup, ¿no? Ese libro básicamente nos enseña a aprender, eh, 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 o sea, aprender con el público, aprender con las personas, ¿no? Lanzar nuestras ideas y aprender en el mercado, mejorar, ¿no? Gracias a las apreciaciones del mercado, ¿no? Creo que
Eso es sumamente importante porque a veces nosotros creemos que nuestra idea tiene que ser así y tiene que ser así, ¿no? Entonces, creo que ese libro de Lean Startup nos enseña es mejor aprender con el cliente en este caso. Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Ha sido un horario inusual, pero creo que se puede hablar de innovación y emprendimiento 24/7. Más bien, gracias a los que se han conectado. Yo quería agradecerles, Víctor, Hernán, y nos vemos pues algún día presencialmente, espero. Igual, gracias al público. Y bueno, Innovandes, no se olviden de seguir en las redes de Innovandes para que estén al tanto de todas las actividades que también se vienen este año. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, buen fin de semana. Buen fin de Buenas semana. tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Chao.